Bien, continuando entonces nos dice que el documento se convierte en un objeto sagrado. De la letra romana se derivan distintas letras. Hacia el siglo XI aparece la letra carolina. Se produce una caída. ¿Puede compartir su pantalla? Ok, disculpen. Entonces, se produce una caída del documento escrito debido en parte al descenso del nivel cultural. Ahora, no hay sedes físicas como sedes de los archivos. Estamos en un periodo oscuro y solamente se conservan archivos en los monasterios y allí se reúnen los pocos que saben leer y escribir. Bueno, se reunía en esa época, ¿no? En Roma eran pocas las personas las que leían y escribían y se juntaban, como dice, en los monasterios. El primer intento de organizar un archivo estatal corre a cargo de Carlomagno, ya que él organiza una cancillería y desde allí salen actas a las reuniones con los nobles, diplomas y capitulares. Este primitivo archivo tenía su sede en Aquisgrán. Los vikingos acabaron con este archivo. A ver, jóvenes, ¿quiénes eran los vikingos? A ver, acá nos dice que acabaron con este archivo, ¿no? O sea, saquearon los vikingos, como ellos todos saqueaban, todo invadían, acabaron estos archivos, los acabaron, los sacaron. Todos los demás archivos europeos iniciaban su andadura en el siglo XI, cuando se consolidan los reinos europeos. Los reyes montan sus archivos para guardar sus documentos. Los archivos no son fijos, van con el rey. Por ello se pierden muchos documentos, ¿ya? En la época visigoda aparece el Thesaurus, que era el lugar en el cual se guardaban los documentos del rey, los códigos y los tratados internacionales. O sea, es decir, había un lugar exclusivamente para los archivos europeos, ¿no? Pero todos los archivos se los llevaba el rey, o sea, donde estaba el rey tenían que llevar los archivos y muchas veces los archivos se perdían. A veces conservar un archivo de épocas muy antiguas es un poco complicado. Sin embargo, ahora con la ley de archivos generales tenemos un lugar exclusivo de archivos, pero siempre en el camino, año tras año, hay información que se va perdiendo, se va deteriorando, se va dando de baja. Archivos que ya van quedando, como dice, al olvido. Ahora con los archivos digitales se puede guardar mayor información y se puede compartir la información mucho más rápida, pero también estamos dependiendo de un medio digital. Imagínense que si cae el medio digital, estamos sin archivos y sin nada de información, ¿no? Imagínense esa fecha que se cayó el WhatsApp. ¿Cómo han estado ese día? Incomunicados, ¿no? Todo normal. Ya. Ahora, como dice, en esta época se guardaban también los documentos de propiedades y privilegios feudales. Se desarrollan dos instrumentos archivísticos muy interesantes, los registros y los cartularios. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo, en el periodo feudal, donde eran los grandes hacendados, habían instrumentos que los utilizaban o los guardaban como archivos, ya de cosas muy interesantes. Ahí se guardaban los registros, o se llamaban también los registros, y cartularios. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los cartularios? ¿Sí? Los cartularios era la transcripción de todos los documentos, era como decir sacar una copia, pero transcrita. Imagínate, si querías sacar copia a un libro, tenías que transcribir todo el libro. Los registros, dice, son libros o cuadernos donde se transcriben documentos otorgados por una persona o una entidad. Los primeros registros que se conocen se elaboraron la Cancillería Pontífica del siglo XII. Para que tengan valor, deben hacerse por voluntad del que emite la documentación y es la única institución que conserva la tradición administrativa romana.
Antes, por ejemplo, los registros se tenían que transcribir. No sé, se ha dado hasta ahora último, por ejemplo, cuando tú ibas supongamos, a una municipalidad y tú querías solicitar una partida de nacimiento y ellos buscaban en sus archivos la partida de nacimiento y en un nuevo formato o en una hoja, ellos te lo transcribían, todo lo hacían y lo firmaban, lo sellaban, ¿no? Para que era original, estaba sacando nuevamente, como dice la partida de nacimiento, original. Sin embargo, hoy en día, ¿qué hacen? Por eso se demoraban para entregarte la partida de nacimiento 1 semana, 2 semanas. Hoy en día, ¿qué hacen? Agarras, tú solicitas una partida, ya no es necesario que lo transcriban, porque antes lo tenían que transcribir o llenar la ficha que tenían. Ahora, sin embargo, vas a pedir una partida de nacimiento, tú te das los apellidos, lo busca en tus archivos, le toma una copia. Le toma la copia y luego le pone un sello para constatar, como dicen otras palabras, lo está legalizando, para constatar que ese documento es fiel al original. Nada más, ya deja un sello de constancia. Es mucho más fácil ahora sacarle una copia de manera, como dice, utilizando las herramientas tecnológicas que antes se tenía que transcribir, ¿verdad? Ahora, en los cartularios se copian las cartas que se reciben el nombre de rollos, becerros y tumbos. ¿Ya? Este sistema se mantiene a lo largo de toda la Edad Media y se conservan en documentos solemnes y de valor. O sea, esos cartularios, todas esas transcripciones de las copias que hacían, al guardarlas, se guardaba mediante estos nombres. Eran los rollos, los becerros y tumbos. ¿Ya? La práctica de los registros se extiende por el resto de Europa. Juan Sin Tierra es el primer rey inglés que pide que se registren sus cartas. En la península ibérica, los primeros registros importantes son los de la Corona de Aragón. Antes, como les he mencionado, toda la comunicación era pues por cartas, no había pues internet, no había el email, el internet eran las cartas, el medio más rápido de internet era el chasqui que tenía que correr a entregar las cartas. Tu velocidad de internet era la velocidad que tenía el chasqui para correr, si era rápido o era lento, si se cansaba o no se cansaba. Entonces, estamos hablando después de hace mucho tiempo que todo era mediante cartas y se registraba mediante esos documentos. No sé si ustedes han recibido cartas en estas épocas. Bien, ahora, en la práctica de los registros se extiende por el resto de Europa, como lo hemos visto, que era por medio de las cartas, ¿verdad? Entonces, en estas cartas ellos registraban todo eso y eran sus primeros registros los más importantes. El Domesday es un libro de registro editado por Guillermo el Conquistador. Está escrito en latín y se registran todas las propiedades de los nombres ingleses, ¿ya? De los nobles. O sea, los ingleses representativos, digámoslos así, se guardaba y eran escritos en latín, ¿no? Tenían un libro especialmente de registros, era su archivo. En el siglo XII se recupera el derecho romano y el procedimiento administrativo inherente. Se introduce una clasificación sistemática y una clasificación cronológica. Y se comienzan a conservar en legajos. Entre los siglos XIII y XIV se comienzan a crear archivos de entes locales, archivos eclesiásticos con una red estructurada y organizada y archivos privados. Ustedes saben que la iglesia en realidad es uno de los lugares que guarda la mayor cantidad de archivos. Tienen muchos documentos antiguos que corresponden a la época, pues, ¿no? de la religión. Dime. El Vaticano. En realidad, entonces se empiezan a crear estos archivos de manera local. En un inicio eran de manera, ¿no? Por provincias, por regiones, por país, centralizada su propio archivo. Pero
al ver que los archivos aumentaban, empezaron a guardar sus archivos de manera local, ya por institución, como lo hacemos nosotros. Ya prácticamente cada institución tiene sus propios archivos. En el siglo XV se empiezan a montar archivos reales con una sede fija, recuperan documentos de manos privadas y buscan lugares seguros para depositar el archivo. Nombran archiveros casi profesionales, o sea, ya acá es que ya buscan un lugar para los archivos, un lugar exclusivo, que nosotros lo conocemos como archivos generales. Ya este es un archivo casi profesional, el primer archivo serio. Se lo debemos a Maximiliano I de Habsburgo, que quería centralizarlo en Innsbruck. Los reyes católicos ordenan la concentración de sus archivos en la Cancillería de Valladolid. A ver, un minutito, por favor. A partir del siglo XVI aparece el concepto de archivo de Estado. Se caracterizan estos archivos por la concentración de todos los fondos documentales dispersos. España fue la pionera en la creación de este tipo de archivos. En 1543, Carlos I de España funda el Archivo General de Simancas. En Portugal se crea el Archivo Central en la Torre de Tombo, en Lisboa. En Francia intentan crear un archivo del Louvre. En Inglaterra, en 1578 se crea un archivo para los papeles del Estado. En Italia se crean los archivos de Florencia, Sirena y archivos del Vaticano. Aparecen tres herramientas de descripción nueva: los inventarios topográficos, los cronológicos y los inventarios por asuntos. Esta parte de acá es muy interesante, ¿ya? Donde nos habla de las tres herramientas y nosotros todo eso lo relacionamos cuando nosotros trabajamos con lo que son las técnicas de archivo. Para nosotros archivar, ¿cómo archivamos? Nosotros archivamos por el tipo de documentos, por las fechas de manera cronológica, ¿sí? Y por los inventarios, por los asuntos, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener un orden cronológico para guardar y de acuerdo al tema o al asunto. Y también vemos, pues, ¿no?, si son el tipo de documentos que recibimos o recepcionamos. Entonces, desde esas épocas ya aparecen esas tres herramientas de descripción. A lo largo del siglo XVII se mejoran los métodos de concentración archivística y se organizan los archivos administrativos. A finales del siglo XVIII empieza la investigación en los archivos. En España la persona que simboliza este trabajo es el padre jesuita Marcos Burriel, pero la investigación que se hacía en esta época era bajo sospecha porque eran archivos de la corona y se necesitaba un permiso específico que raramente se concedía, ¿ya? En la Revolución Francesa se produce una revolución de archivos y se nacionalizan los archivos franceses y se crea el Archivo Nacional y se reconoce el derecho a la consulta de los documentos públicos. Este derecho se reconoce en España y se crea las escuelas de archivística y se inicia la publicación periódica de documentos más importantes de los archivos. A ver, acá. Durante el siglo XIX se inicia el periodo de desarrollo archivístico que configura la archivística como una disciplina creciente, cuyas necesidades de partida fueron las siguientes: concentrar la documentación de las entidades desaparecidas y concebir un sistema global de organización de fondos documentales. Se crean grandes depósitos documentales para concentrar todo. O sea, ya cada vez va pasando el tiempo, se va mejorando todo lo que son los archivos, dónde guardar. Ya es un sistema global de organización, ya existe una organización mejor para guardar estos documentos, ¿ya? Estos archivos no fueron creados solo con la idea de conservar documentación oficial, sino para conservar la documentación de entidades religiosas desamortizadas, y se diferencia entre un archivo histórico y administrativo. Entonces empieza a hacer las diferencias, ¿no?, de los archivos. Los que guardan información histórica y los que guardan o se utilizan para trámites
administrativos. Nacen dos elementos de descripción: la analítica, que hace de los documentos consideraciones de orden paleográfico, diplomático e histórico, y la sintética, que consiste en describir la mayor cantidad posible de documentación. Nace el principio de respeto de fondos basados en tres premisas. Todo fondo es producto natural de actividad, concepción de documento que viene dada por la estructura interna y exige el conocimiento de procesos administrativos del autor. Bien, entonces en el siglo XX ya se crean los archivos intermedios, que conservan documentos que ya no tienen valor administrativo, pero que todavía no se sabe si se van a conservar o no. Es donde ya nace la duda, igual como cuando nosotros tenemos los archivos, ¿no? Ya se han atendido esos casos, pero no sabemos si guardarlos o eliminarlos, ¿no? Entonces, en su primera mitad se caracteriza por la consolidación de los avances experimentados y una producción profesional más abundante. La archivística se debate entre lo decimonónico y la modernidad. En los países desarrollados aumenta la sensibilidad social por los archivos. Crecen los archivos privados por la creación de distintas leyes. Un carácter importante de los archivos en el siglo XX es el carácter que le da la legislación, el cual identifica que es un documento de archivo. Estas necesidades de la administración obligan a la profesión a replantearse sus presupuestos, ya que abarcan desde las oficinas hasta la conservación definitiva. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que cada vez lo que aumenta son los archivos privados, ¿no? Ya cuando van aumentando, pasando los años, las empresas empiezan, como dice, a crearse, se dan los pequeños negocios, las pequeñas instituciones, entonces se empiezan a crear archivos de manera privada, ¿ya? Entonces esto hace de que el archivo pueda tener una oficina definitiva para archivos, o sea, un espacio exclusivo para guardar los archivos. Y de ahí nace lo que nosotros hoy en día tenemos, diferentes, ¿no? Diferentes empresas manejan su propio archivo, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Ya. Otra cosa importante es la creación de redes y de sistemas de archivos. Una red es el conjunto de instituciones archivísticas que tienen un convenio entre sí. Para que haya una red, tiene que haber un acto jurídico para que el archivo se comprometa a participar. Un sistema de archivo es un conjunto de elementos que componen la política archivística de un país determinado. Tiene que haber una ley de archivos y una red de archivos, unas prácticas archivísticas comunes. Como venimos hablando todo este tiempo, que para los archivos debe haber un lugar exclusivo para guardar los archivos y también una red de archivos donde pueda yo encontrar esa información o guardar información pues mucho más relevante o histórica, ¿no? Y crear esta ley de archivos como la que estamos leyendo, que es una ley de archivos generales del Perú, ¿no? Y ver las prácticas de archivo, cómo archivar los documentos, qué hacer, cómo guardar, registrar, etc. Ahora nos dice, también componen el sistema de archivos el personal y los archivos, o sea, ver qué persona es la encargada de manipular todos esos archivos o documentos. La Segunda Guerra Mundial marca el despegue de la archivística por la necesidad de investigar y difundir el conocimiento y la expansión de la democracia como modelo de organización social. Por ello, la archivística y los profesionales varían considerablemente, ¿ya? No hay una persona exclusivamente que se dedique al tema de archivos, o sea, no hay una persona que dentro de trabajar en archivos y es la única que se puede quedar. Nosotros somos conscientes de que estamos en un mundo
cambiante, donde las personas también cambian de diferentes trabajos. Entonces, siempre va a haber una necesidad de querer investigar o difundir, ¿no? Entonces, la archivística varía considerablemente. Cada persona que ingresa tiene su propia forma de archivo, su propia forma de guardar, registrar esa información. Ahora, hasta el comienzo del siglo XX, los archivos estaban aislados porque funcionaban por libre, como dice, con libertad, no había una custodia de los archivos. Con la llegada del siglo XX se acaba ese aislamiento de archivos y todo entra a una cooperación, a un sistema de archivos, donde manipular un archivo ya tenía que ser con permiso o autorización. En el Perú nos dice que se sabe que los incas fueron los expertos constructores de caminos, grandes agricultores, conquistadores, pero no se les conoce escritura propiamente dicha. Por tanto, no hay testimonio escrito de su cultura, salvo por los huacos y vestigios encontrados. Su manera de escribir era el quipu, que consistía en un conjunto de cuerdas, unas largas principalmente, de las cuales colgaban otras más pequeñas. El sistema, dime, para sacar cuentas, claro, era un sistema numérico que ellos utilizaban. A ver, nos dice, el sistema consistía en una especie de soga pequeña en la que colgaban varios hilos, eran cordeles, que solían estar hechos de algodón o lana a base de pelo de llama o alpaca. Estos se coloreaban y se anudaban. Una vez hechos los hilos, se codificaban en valores numéricos, siguiendo un sistema posicional de base decimal. Esta herramienta les permitía llevar registros y la contabilidad. El documento escrito más antiguo del Perú es el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que fue ingresado formalmente al Registro Nacional de Colecciones Documentales y Archivos Históricos, públicos o particulares del Archivo General de la Nación, junto con otros dos conjuntos documentales, los que fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, al poseer un valor incalculable como parte de la memoria escrita del Perú. O sea, ¿qué quiere decir? Que en aquellas épocas de los incas no teníamos, como dice, no sabíamos o no sabemos en realidad si es que ellos sabían escribir, ¿no? O si es que utilizaban la escritura, ya que para ellos el medio que utilizaban, ¿no? Era el quipu, que era un sistema numérico para registros y contabilidad. O sea, no escribieron. Y el primer documento acá en Perú, el documento más antiguo, digamos el primer documento acá en Perú, fue Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que ya fue pues, cuando vino la conquista española, ¿no? Que fue ingresado de manera formal, nos dice ya, al Registro Nacional de Colecciones Documentales. Ya, y eso forma parte de una memoria escrita del Perú. Y según la publicación de la página web del Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional se crea un 15 de mayo de 1861, hoy llamado Archivo General de la Nación, durante el segundo gobierno de Mariscal Castilla, con la finalidad de custodiar los documentos históricos pertenecientes a las antiguas instituciones gubernamentales de la época colonial que se conservan en el convento de San Agustín, que es el primer director del Archivo Nacional, fue Santiago Tábara. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta adicional? ¿No? A ver. El Archivo General de la Nación se sitúa en las instalaciones de la antigua Biblioteca Nacional, dirigida por Ricardo Palma. Es decir, que Ricardo Palma
fue el que dirigió esta Biblioteca Nacional, ¿ya? Y consultó los valiosos manuscritos para su investigación sobre tradiciones peruanas. Y es ahí donde empieza a escribir su libro Tradiciones Peruanas. En la década de 1940, el Archivo General se trasladó al sótano del edificio de Palacio de Justicia, donde se conservaron cerca de 28.000 metros lineales de documentos, no solo de colonias, sino también de la República. Entre los documentos custodiados resaltan el protocolo ambulante de conquistadores, expedientes de la Real Audiencia de Lima y los archivos del exministro de Hacienda y Comercio, las escrituras públicas, partidas de registro de nacimiento, matrimonio y defunción, como registro de inmigrantes, los archivos de las ex haciendas apropiadas por la reforma agraria, documentos de la Santa Inquisición, entre otros fondos documentales. ¿Ya? Ahora, esta parte, recuérdense este nombre, Guillermo Durán Flores. Es reconocido como el padre de la archivística peruana, ¿ya? Y se logró en 1981 que el Archivo General de la Nación se convirtiese en un órgano público descentralizado, ¿ya? Yo les pregunto, ¿quién es el padre de la archivística peruana? Guillermo Durán Flores, ¿ok? Ahora, el Archivo General de la Nación inicia sus competencias relacionadas al sector cultural a partir del 15 de julio del 2010. Esto recién es relacionado al sector cultural. Porque ¿cuándo se creó el Archivo General de la Nación? ¿Cuándo? No han anotado. El 15 de mayo de 1861. ¿Cuándo? Muy bien. Entonces, los archivos son vitales y más que necesarios para las personas, organizaciones y sociedad en general, porque sin ellos no tendrían ni un pasado ni un futuro. Los archivos son el sustento de lo que ha pasado, ¿no? Y lo que nosotros venimos haciendo y lo que vamos a lograr, ¿no? Más adelante. Ahora, los archivos son necesarios para la sociedad porque promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico y dan acceso a ciudadanos con garantía de protección de datos y protección intelectual. Impulsan la investigación histórica, científica y apoyan la gestión documental. Ya, bien. Para terminar, no, ya es mucho. Esto lo vamos a dejar para mañana, estas 2 hojitas, antes de continuar con lo demás. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí y voy a pasar al trabajo de sesión.